Saludos, mi nombre es Scarlett Hotel y este es el último video referente a estadística y quimiometría para química analítica. En el mismo vamos a estar trabajando los últimos incisos del capítulo número 4 titulado Calidad de las medidas analíticas. Vamos a darle continuidad al último punto del primer video de este capítulo, que es métodos de control de calidad. Y estos temas serán diagramas de Shewhart para valores medios, diagramas de Shewhart para rangos, determinación de la capacidad del proceso y cerramos con longitud media de rachas. Para dar forma al inicio del video, cabe destacar que un diagrama de Shewhart, carta de control o bien conocido también como diagrama de comportamiento de proceso, es una herramienta que valora la calidad de un proceso. Básicamente consiste en el arreglo de datos de un proceso plasmado de forma cronológica en una gráfica que establece ciertos límites, lo que nos va a permitir o lo que nos permitirá a nosotros como analistas determinar cuándo una variación no es normal. Entonces, en el trabajo del control de calidad, lo que se conocía anteriormente como desviación estándar de la población, ahora le denominamos capacidad del proceso y se representa con sigma sub 0. Las ecuaciones a continuación son las que vamos a utilizar a la hora de construir un diagrama de Shewhart cuando estamos hablando de comparaciones de medias. Vamos a trabajar las mismas atendiendo a los límites de confianza o al intervalo de confianza fijado, específicamente para el 95% y 99.7%. Aquí vamos a obtener lo que es un valor objetivo que se va a calcular utilizando la media muestral más o menos 2 por la capacidad del proceso entre la raíz del tamaño muestral, mientras que cuando hablamos del 99.7% utilizaremos en vez del 2 el número 3. En este caso, los diagramas de Shewhart para valores medios, es decir, donde se comparan o se utilizan las medias, se representan de la siguiente manera. Aquí tenemos un ejemplo. Y cabe destacar que en el eje vertical de este diagrama lo que vamos a representar son las medidas del proceso y en el eje horizontal vamos a representar el tiempo así como la ubicación del valor objetivo. Entonces las líneas que vemos aquí, en su primera instancia tenemos una línea de acción superior que se calcula utilizando la fórmula que vimos anteriormente cuando hablamos de un intervalo de 99.7%. y la línea de aviso superior que se calcula utilizando un intervalo de confianza igual al 95% o 0.05 de probabilidad. El valor objetivo también inicialmente indicamos cómo calculamos el mismo y en las líneas de la parte inferior tenemos la línea de aviso inferior, valga la redundancia, que se calcula restándole al valor objetivo 2 por la capacidad del proceso entre la raíz de el tamaño muestral y la línea de acción inferior. En este caso tenemos un error no de la imagen, sino no gramatical, sino que fue de la imagen tomada desde el libro. Aquí debe ir inferior, ya que aquí arriba tenemos la línea de acción superior. O sea, se está repitiendo aquí. Pero bien, esto es línea de acción inferior que se calcula tomando en cuenta el signo negativo y lo que es la relación para un intervalo de 99.7%. Entonces, las líneas que se sitúan por encima y por debajo del valor objetivo son conocidas como línea de aviso o de alerta respectivamente y línea de acción, como ya mencionamos y podemos observar en la representación esquemática. Existen dos criterios que son los que se van a aplicar de forma habitual en la interpretación de los diagramas de Shewhart. El primero es que el valor medio de X caiga fuera de las líneas de acción, de manera que si esto ocurre en la práctica, normalmente el proceso se detiene y se procede a examinar para corregir los errores. El segundo criterio es que un único punto caiga fuera de cualquiera de las líneas de aviso, pero que estén dentro de las líneas de acción. En este caso el proceso no se detiene. Sin embargo, si dos puntos sucesivos caen fuera de la misma línea de aviso, el proceso se considera que está fuera de control. Y en este caso se deben tomar medidas para corregirlo. A menudo existen otros criterios que son muy parecidos a los anteriores, pero todo esto va a depender de qué se fije el analista a la hora de analizar la calidad del proceso en estudio o en cuestión. Pueden fijarse, por ejemplo, en vez de 8 puntos sucesivos que caigan a un lado específico de la línea del valor objetivo, de manera que si esto ocurre en la práctica se dice que el proceso está fuera de control.
También puede ocurrir que X valores de la media muestral aumenten o disminuyan aun cuando los puntos estén dentro de la misma línea de aviso. O sea que cada uno de estos criterios pueden ser fijados por las personas que van a hacer uso del diagrama de control, pero deben establecerse mucho antes de poner a funcionar el proceso de análisis que se quiere evaluar. Entonces hay dos posibles explicaciones al hecho de que un diagrama de Shewhart para valores medios sugiera que un proceso está fuera de control. En este caso hablamos de que la media del proceso pudo haber cambiado, y un segundo caso es que ésta se haya mantenido pero que la variación en el proceso haya aumentado. En este caso decimos que la línea de aviso y de acción está muy junta, lo que nos puede llevar a obtener un falso positivo, es decir, que se nos diga, sin ser así, que nuestro proceso o nuestro seguimiento experimental está fuera de control. Este mismo caso puede darse pero de forma contraria, que en vez de haber aumentado el valor haya disminuido. En este caso deben observarse si la línea de acción y la de aviso están muy lejanas, lo que no nos va a permitir observar en tiempo real cuando ocurre un cambio en la media de nuestro proceso. Entonces también cabe destacar que cualquiera de estos casos que se presente deben controlarse para tener en cuenta o para guardar o salvaguardar el control de la variabilidad del proceso, así como su valor medio. En este caso también esto tiene un valor intrínseco, ya que la variabilidad del proceso o de un análisis es una medida de su calidad, y en la situación del laboratorio se encuentra vinculada directamente a la repetibilidad que tenga el método, es decir, que tantas veces puede aplicarse el mismo método y que los valores sean consecuentes unos con otros, sin importar que se haya variado alguno de los observadores o algunos de los analistas que apliquen este método. Entonces nosotros observamos anteriormente los diagramas de Shewhart para comparación de medias. Si vemos ahora el punto 4.6 hace referencia a otro tipo de diagramas, que son los que se consideran o en los que se considera el rango de la situación o del proceso analizado. Entonces la variabilidad de un proceso se puede utilizar representando este nuevo diagrama, sabiendo que R, es decir, rango, es igual al valor más grande menos el valor más pequeño de cada una de las muestras que son tomadas. La diferencia más relevante entre este tipo de análisis y el diagrama de media es que las líneas no son simétricas con respecto al valor objetivo para el rango. Esa es la más evidente. Entonces, en un diagrama de Shewhart para el rango, el valor se puede calcular utilizando el valor de la capacidad del proceso, y las posiciones de las líneas de aviso, así como la de acción, se pueden deducir a partir de las fórmulas que se calculan utilizando el valor del rango y valores multiplicativos de las tablas de estadística. Entonces, las ecuaciones principales son las que se muestran a continuación. Debemos primero calcular el rango, que se hace utilizando la capacidad muestral o la capacidad del proceso, como bien ahora se conoce, por el factor D, que también está tabulado, y podemos buscarlo en cada una de las tablas que se sugieren en el libro de Estadística y Quimiometría para Química Analítica de Miller. Entonces, las líneas de aviso, tanto inferior como superior, se van a calcular utilizando este rango medio que se ha determinado, multiplicado por valores que también están tabulados. Aquí se conocen como W y A, que también están dentro de las tablas que se utilizan para estos diagramas. La línea de acción superior e inferior también se calcula de la misma manera, pero ahora utilizando los valores tabulados para A. Aquí tenemos la representación de un diagrama de Shewhart utilizando lo que se conoce como rango. El valor objetivo ahora en este caso tomaría el valor medio del rango. Tenemos igual el tiempo, líneas de aviso y línea de acción superiores, y línea de aviso y de acción inferiores. En el caso de los ejercicios que comúnmente vamos a encontrar, a nosotros se nos van a suministrar informaciones que nos van a permitir deducir cómo van a determinarse o cómo podemos ubicar las líneas de acción y las líneas de aviso en un diagrama de Shewhart, tanto para comparación de medias como para comparación de rangos. De forma resumida, le voy a explicar más o menos qué plantea este ejercicio, y vamos a observar con los valores que lo que hemos utilizado hasta ese momento para aplicar la ejercitación son las fórmulas que vimos anteriormente. Por ejemplo, aquí se nos suministra el valor objetivo, que es igual a 57, la capacidad del proceso que se va a utilizar y el tamaño muestral. Entonces, utilizando las fórmulas anteriores, se nos pide determinar
las líneas de aviso y las líneas de acción, tanto para la comparación de media como para los valores cuando ya hablamos de rangos. Entonces fíjense que se utilizó el valor objetivo, el más o menos 2 por 5, que representaría entonces la parte del valor objetivo y el intervalo de confianza fijado. En este caso, si usamos 2 por la capacidad del proceso, estamos hablando de un intervalo de confianza igual al 95%. Entonces se aplica este proceso y obtenemos los valores para la línea de acción, así como para los valores de la línea de aviso, simplemente cambiando las intersecciones del 2 y el 3 cuando hablemos de línea de aviso y línea de acción. En este caso correspondería al 99.7% como intervalo de confianza. Entonces, cuando ya no queremos determinar los mismos diagramas, pero ya ahora hablando del rango, se nos va a proporcionar el valor del rango medio, que se va a calcular a partir de las fórmulas ya determinadas o demostradas en las diapositivas anteriores. Entonces, esos valores van también a consultarse en las tablas, y cuando ya tenemos estas informaciones, entonces podemos construir las líneas de acción y de aviso, tanto superior como inferior, ya en este caso tomando en cuenta el signo positivo cuando hablamos de líneas superiores, tanto de aviso como de acción, y el signo negativo cuando hablamos de líneas inferiores, tanto de aviso como de acción, sea para rangos o para medias. En la práctica, en un diagrama de control para rango no se presentan las líneas de aviso generalmente, ni tampoco la de acción, ya que una reducción en el rango no suele ser causa de que se requiera un análisis detallado. Ahora bien, es recomendable que las mismas se utilicen, aunque esto no es común, debido a que la variabilidad de un proceso es una medida de la calidad del sistema o del método, y una reducción en R va a representar una mejora en la calidad de dicho proceso. Entonces, estas causas pueden ser motivo de investigación para las personas que le interesen este tema, y es por eso que se recomienda que se utilicen estas líneas de aviso y de acción en los diagramas cuando hablamos de los de Shewhart para rangos. En las secciones anteriores nosotros pudimos ver y demostramos que si se conoce la capacidad del proceso, es posible construir el diagrama de control tanto para la media como para el rango muestral. Así es posible distinguir entre una situación donde un proceso se ha salido de control por un desplazamiento en la media del proceso, de una situación en la que la media del proceso no ha cambiado, pero se ha producido un aumento no deseado en la variabilidad del mismo. En este caso, cuando hablamos de esta situación, nosotros tenemos que determinar la capacidad del proceso. La misma se va a tomar en consideración hablando ya cuando tenemos un R medio o un R medio, un rango medio exacto, utilizando las ecuaciones del capítulo 4.5 y 4.8, que recomiendo aquí ver, ya que no son parte directamente del tema, sino que en otros capítulos se detalla de forma más general esta información, pero es bueno que consulten las ecuaciones y puedan ver cómo las mismas se aplican a este tema. Entonces, con esta información se pueden calcular las líneas de acción y de aviso, como vimos anteriormente, aunque están resumidas en la parte inicial del video cuando se muestran las distintas formas para calcular las líneas de aviso y de acción, tanto comparación de media como comparación de rangos. Pueden consultar esas ecuaciones y ambas también le van a servir. Entonces, para las líneas de acción y de aviso del diagrama de media se puede utilizar también estimando la capacidad del proceso, utilizando las ecuaciones que ya vimos, o aplicando la 4.4 y luego la 4.2 y 4.3. En general, en la práctica este cálculo no se hace en dos etapas, ya que los valores de W y A están tabulados y podemos utilizarlo directamente para calcular las posiciones de línea de aviso y línea de acción, como se muestra aquí, también considerando el tamaño muestral, la media muestral. Finalmente, vamos a observar lo que es un nuevo tipo de diagrama, considerado diagramas de sumas acumuladas o longitud media de racha. Una propiedad muy importante de un diagrama de control no es solo determinar si un proceso está fuera o no de control, sino qué tan rápido se va a detectar un cambio en la media del proceso. Entonces, el número promedio de medidas necesarias para determinar o detectar un cambio, cualquiera que sea, en la media del proceso se denomina longitud media de racha.
En un diagrama de Shewhart pudimos observar que un cambio grande se va a detectar con más rapidez que un pequeño. Sin embargo, en uno de longitud media de raya se reduciría a la mitad a medida que se utilice un tamaño muestral mucho más grande. Entonces, en un diagrama de Shewhart, para las posiciones de línea de acción y de aviso, para la media de un proceso van a depender tanto de la capacidad del proceso dividido entre la raíz del tamaño muestral, mientras que en el LMR o longitud media de raya, este diagrama va a depender tanto del tamaño del cambio de la media, haciendo una comparación con esta insección. Entonces, si nosotros demostramos, por ejemplo, que estamos utilizando un diagrama de Shewhart, ya sea para media o para rango, y hay un cambio igual a 1 por la capacidad del proceso entre la raíz cuadrada del tamaño muestral, y solo se utiliza un criterio de la línea de acción, porque sabemos que también hay criterios de la línea de aviso. Entonces, si se fija un criterio únicamente por la línea de acción, el LMR aproximado es 50 y su LMR aproximado es 50, perdón, esto va a significar que se van a medir aproximadamente 50 muestras antes que un valor caiga fuera de la línea de acción. Sin embargo, si hablamos de una información recibida por la longitud media de raya, este suceso va a ocurrir cuando pasen cada 25 de unas de ellas. Estos valores son muy altos cuando hablamos de un experimento que se está haciendo en la vida real, ya que, por ejemplo, si el proceso se va a revisar cada 25 días y se utiliza un diagrama de Shewhart, ya sea de media o de rango, que nos da una información cada 50 muestras, entonces cuando queramos venir a observar el proceso ya habrán ocurrido errores sistemáticos que el analista no pudo observar porque su tiempo de investigación o de observación no había transcurrido. Si se utiliza, por ejemplo, el diagrama de LMR, que sucede cada 25 medidas, entonces es posible que con anticipación el analista pueda tomar medidas para contrarrestar los errores sistemáticos que se están dando dentro del proceso. Tomando en cuenta los valores anteriores, queda demostrado que el diagrama de Shewhart presenta desventajas significativas frente a un diagrama de sumas acumuladas, que generalmente se abrevia como suma cum, ya que estos últimos presentan la ventaja de responder mucho más rápido a un cambio en la medida del proceso sin incrementar las posibilidades de dar falsas alarmas. Otra ventaja de los diagramas de suma cum o de longitud media de raya es que son más fáciles de interpretar, ya que el punto donde cambia la pendiente de un diagrama suma cum nos va a indicar el punto donde ha cambiado la media del proceso, y también este valor obviamente representa el tamaño del cambio que se ha presentado. O sea que si se utiliza el diagrama de longitud media de raya o diagrama de suma acumulada, vamos a tener más facilidades o más tiempo para corregir cualquier error sistemático que se esté dando en el proceso o en la aplicación de un proceso. Aquí tenemos finalmente, para cerrar el video, lo que son algunas imágenes referentes a los distintos diagramas que hemos observado. Aquí tenemos el diagrama de Shewhart para lo que son las comparaciones de media. Se observa cuando hay una variación en las mismas correspondiente a los valores fijados, ya sea el valor real o el valor objetivo, mientras que la línea de acción y de tiempo también serán fijadas y atendiendo a ellas se van a tomar decisiones. Ahora bien, en un diagrama de suma cum, como dijimos anteriormente, es mucho más fácil observar cuando hay un cambio de pendiente y por ende cuando hay un cambio en la media, ya que no tenemos líneas que nos definen este parámetro directamente, pero sí tenemos inserciones que nos pueden determinar cuando hay un cambio. También en los diagramas suma cum se suelen utilizar los comúnmente conocidos como delimitadores en el proceso, y pueden ser fijados ciertos puntos, ciertos ángulos por encima o por debajo de la pendiente analizada para determinar si un proceso está dentro o fuera de control. Entonces, los analistas realmente eligen los diagramas con los cuales se sientan cómodos, pero siempre tienen que tener presente que deben fijar cuáles serán los criterios que van a tomar en cuenta para decir que un proceso está fuera o dentro de control. Así que este es el último video, como mencioné al inicio, referente a lo que es estadística y quimiometría para química analítica. Espero que consulten las informaciones referente a los ejemplos, los lean detenidamente y puedan sacar de mayor provecho a estos videos. Nos vemos en una próxima entrega.